Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el webinar titulado Análisis de nuestras principales posiciones. Hoy tenemos con nosotros una vez más a Bayern Hall. Concretamente tenemos a Antonio Asfas y a Julián Pascual, que ambos son socios de Bayern Hall Gestión de Activos. Bueno, en el webinar de hoy nos comentarán un poco sus principales posiciones de cartera, las posiciones de renta, analizarán un par de valores y nos comentarán básicamente el posicionamiento que tienen de cara a los próximos meses. Así que cuando quieras, Julián. Vale, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Disculparme porque estoy un poco afónico por la gripe, etcétera, pero espero que me oigáis todos correctamente. Como ha comentado Daniel, lo que vamos a hacer es hacer una presentación de dos valores que tenemos en la cartera de renta variable, y esos mismos dos valores lo tenemos en la cartera de renta fija, junto con otro bono más que comentará Tony Aspas conmigo ahora en un momento. Y después, lo interesante es que nos hagáis preguntas para preguntarnos sobre lo que queráis, sobre nuestras posiciones, sobre qué es lo que está pasando en los mercados, lo que queráis. Estamos a vuestra disposición para responderos y si os podemos ayudar, encantados. Los valores que vamos a ver hoy no son nuestras principales posiciones, pero sí son unas posiciones importantes, digamos. Nosotros normalmente en la cartera de renta variable tenemos entre 30 y 40 valores, no más de 40, y vamos a presentar dos de ellos. Están relacionados con el sector del petróleo. Esto es una inversión un poco contraria en este momento. Son valores que lo hicieron muy bien al principio del año, pero con la corrección que ha habido han caído mucho y han vuelto al punto de partida. El mismo punto de partida que al principio de año, más o menos, incluso un poquitín más abajo. Sin embargo, nosotros creemos que tiene mucho potencial, porque aunque no somos optimistas sobre la evolución del petróleo, o sea, no creemos que el petróleo pueda superar holgadamente los $60 nunca, sino que va a fluctuar entre 40, 50 o $60, creemos que incluso a esos precios estos dos valores son muy interesantes. Ahora veremos por qué. El primero es Tullow Oil, es una petrolera inglesa independiente, bastante pequeña comparada con las grandes, capitaliza unos 3.000 millones de libras. Es una petrolera clásica de la industria. Fue fundada por un ingeniero inglés que ahora todavía tiene una pequeña participación. Lleva trabajando en el mundo el mundo de la extracción petrolífera pues toda la vida. Está especializada exclusivamente en lo que se denomina upstream o exploración y producción de petróleo. O sea, no hace refinería. ¿De acuerdo? Está directamente, por lo tanto, está muy expuesta a la evolución del precio del petróleo. Es una empresa, en el análisis nosotros hacemos de las empresas, algunas veces hemos comentado que analizamos tres variables fundamentales. La primera es la calidad del negocio, la segunda es la calidad de los gestores y la tercera es el precio. Esta empresa, digamos, tiene un punto delicado que es la calidad de los gestores, porque históricamente no lo han hecho nada bien, ahora veremos por qué, y creemos que en el futuro pueden tener tentaciones a volver a cometer los errores del pasado. Sin embargo, dicho esto, la valoración es absolutamente descabellada, o sea, está por los suelos, y el negocio en este momento creemos que tiene mucho más valor. O sea, la calidad del negocio y la valoración compensan, digamos, la calidad del management. Por estas razones también es una posición en la que estamos mucho más seguros en la parte de renta fija. Porque la renta fija siempre es mucho más defensiva. En renta variable, la compañía puede que no lo haga extraordinariamente bien, no genere muchísimo valor para el accionista, pero aún así, aunque se decepcione un poco, para ti como inversor, como accionista, te compensará holgadamente los bonos porque digamos, el negocio es sólido, lo suficientemente sólido como para que pueda devolver holgadamente la deuda. Por lo tanto, nos sentimos más cómodos en estas dos empresas casi en la parte de deuda que en la parte de renta variable. Aún así tenemos una posición de renta variable. Tullow Oil es una empresa, como hemos dicho, está exclusivamente concentrada en la explotación de petróleo, en la producción y explotación. Tiene varios campos importantes en África, sobre todo en Ghana. Ghana es un país que está en la zona este de África, al sur, justo pegando con la colonia española, ¿cómo se llama? Guinea Ecuatorial, justo debajo de Burkina Faso, etc. Dentro de África es uno de los países más estables políticamente. El resto de países está mucho peor que Ghana. Es un país bastante estable que ha tenido un crecimiento económico bastante importante. O sea, desde el punto de vista de estabilidad política es de lo mejor en África. Esta empresa se gastó entre el 2008 y 2016 13.000 millones de dólares, perdón, en exploración petrolífera. Hemos dicho que capitaliza 3.000 millones. O sea, imaginaos la dimensión de lo que se gastó.
Actualmente cotiza a una libra, 1,7, unos 75 libras, llegó a cotizar a 12 libras, o sea, 10 veces más del precio actual, y se gastó 13.000 millones en inversiones. Actualmente capitaliza 3.000, pero llegó a capitalizar 30.000 millones. Entonces, digamos que el esfuerzo inversor que ha hecho es totalmente desproporcionado para el tamaño actual de la compañía. Entonces, aunque las inversiones, muchas fue tirar el dinero, porque tuvo que hacer unos impairments, o sea, tuvo que hacer unas depreciaciones enormes durante los dos últimos años, pues porque digamos que realmente no invirtió correctamente, invirtió con pólvora de rey. En la época alta del ciclo, invirtió con pólvora de rey. Sin embargo, las inversiones fueron tan enormes que, claro, ha encontrado cosas valiosas, incluso invirtiendo mal. Entonces, actualmente tiene varios campos por explotar, fundamentalmente en Ghana, dos campos muy importantes, en Jubilee y Ten, que estos tienen unas reservas bastante importantes y que podrían aumentar la producción muy significativamente para los próximos años. La empresa creo que actualmente me suena de cabeza que la producción anual son unos 80.000 barriles de petróleo equivalentes al año y puede fácilmente duplicar en 2-3 años, porque digamos, las reservas ya están, los pozos están funcionando, las explotaciones ya están, entonces están en el proceso, lo que se llama en inglés el ramp up period, o sea, está en el proceso de salida de la explotación. No, pues tú no puedes empezar a explotar con el máximo de producción de primera, ¿no? Pero ya se empezó la producción. Entonces, el siguiente año mejorarás, 2018, el siguiente mejorarás, 2019, y el siguiente todavía mejorarás más, 2020. Entonces, para el 2020 la compañía está muy segura de que podría llegar a producir 150.000 barriles frente a los 80.000 que produce actualmente. Prácticamente es duplicar la producción. La empresa el año pasado generó, para que nos hagamos un poco de idea de las dimensiones, digamos, la empresa el año pasado tuvo unas ventas de 1.700 millones, un flujo de caja libre de 500 millones, todo en dólares, de 500 millones de dólares. Esto en libras serían unos 400 o así, y capitaliza 3.000 millones. Es decir, el free cash flow yield del año pasado es de un 12% más o menos. Y hemos dicho que esperan duplicar la producción. ¿De acuerdo? Evidentemente no sabemos lo que va a hacer el petróleo. Posiblemente el petróleo está bajo presión por la aparición del petróleo de enquisto, lo que se llama en inglés el shale oil, el shale gas, y esto ha cambiado la industria. Entonces es totalmente improbable que el petróleo llegue a $100 en el futuro. No tenemos una bola mágica, no sabemos lo que va a pasar, pero cuando estudias un poco la oferta y la demanda, pues no parece que el petróleo pueda superar la barrera de los 60. Porque en el momento que supera la barrera de los $60 por barril, automáticamente en producción, un montón de gente de producción de shale oil, o sea, de petróleo en quisto, que es fácil de poner en marcha, rápido de poner en marcha, es muy flexible. Entonces sube el precio, entra la producción y la oferta nuevamente presiona la baja del precio. Entonces es improbable que el petróleo pueda fluctuar más allá de $70, 60, incluso podría bajar a 50. Bueno, si el año pasado el precio medio del petróleo fue unos $55 o así, y llegó a generar 500 millones de dólares de flujo de caja libre, que hemos dicho que es un 12% free cash flow yield, si duplica la producción y el precio del petróleo está más o menos en estos niveles, pues llegaría a estar extraordinariamente barata. En nuestro modelo, la empresa en el 2020 estaría a un PER inferior a 4 veces, estaría a 3 veces y media o así. Esta empresa tiene un problema y es que, no sé, bueno, aquí está, bueno, esto es una gráfica, a ver, hablaremos del problema que tiene. Esto es una gráfica, digamos, de la producción histórica, los ingresos y los beneficios que han tenido, ¿no? Del año pasado, 1.700 millones de dólares de ventas, 700 millones de EBIT, que serían unos 1.100, 1.200 de EBITDA, menos unos 500 millones de inversiones y otros 200 millones de gastos financieros y impuestos, pues son 500 millones de flujo de caja libre. Esta empresa tiene un problema y es que tiene una deuda bastante alta. Como es lógico, después de haberse gastado 12.000 millones en inversiones, pues la deuda es bastante alta. El año pasado hizo una ampliación de capital, nosotros hemos entrado después de la ampliación de capital, ahí redujo la deuda en unos 700 millones de dólares. Este gráfico que veis es la evolución este gráfico que veis es la evolución de los gastos operativos, que han ido mejorando mucho, porque la medida que ha sido poniendo en marcha la planta, pues los gastos han ido bajando. Y a la derecha veis la situación del año pasado, como hemos dicho, hizo una ampliación de capital de 700 millones, y la deuda actual a diciembre del 2017 es de 3.400 millones de dólares, que es 2,6 veces el EBITDA, ¿de acuerdo? El EBITDA lo normal es que crezca bastante en los próximos años, incluso aunque el precio del petróleo corrija algo. Actualmente el precio del petróleo está a $62 el barril,
el año pasado la media fue 50 y algo. Si volvía a la media, es decir, si el precio fuera en el 2018 igual que en el 2017, pues lo normal es que el EBITDA creciera un 20% o un 25% por aumento de producción. Tendría que bajar por debajo de $50 para que le afectara el EBITDA. Pero incluso así, digamos, aunque bajara a $40, pues el ratio de deuda financiera EBITDA permanecería estable, incluso podría bajar algo, porque al final la empresa a lo mejor no generaría 500 millones de flujo de caja libre, pero podría generar 400 o 300. Se destinarían a reducir deuda. La empresa no paga dividendos actualmente. ¿De acuerdo? Todo el flujo de caja se destina a reducir deuda. Entonces, es una empresa, vamos a la siguiente, la siguiente transparencia. La siguiente es, vale, entonces es una empresa que el momento del negocio es el adecuado, las inversiones ya están hechas, los activos son de gran calidad, son activos petrolíferos de gran calidad, de muy bajo coste dentro de la industria, las inversiones ya se han realizado, a partir de ahora ya vas a beneficiarte del viento a favor cuando consigas optimizar la producción de las plantas, los activos están en lugares relativamente estables geopolíticamente y la valoración es extraordinariamente baja, es decir, la valoración pues el PER estimado este año puede estar en torno a 6 veces y para el 2020, si el precio del petróleo permanecía a estos niveles más o menos, pues estaría por debajo de 4 veces. ¿Qué problema tiene? Creemos que el más es muy disciplinado y es probable que tenga tendencia a volver a invertir de forma agresiva. Pero también creemos que eso no pasará a no ser que la empresa vaya muy bien, que la deuda se haya reducido mucho, porque ya lo han pasado muy mal, tiene que hacer una ampliación de capital, y que el precio del petróleo sea muy alto, ¿de acuerdo? Pero en ese momento posiblemente los fundamentales de la empresa brillarían con fuerza, la acción se comportaría bien y sería un momento para salir. Ahora, Tony va a hablar un momento de la deuda que hemos comprado en Tulofoy. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Prácticamente está todo dicho. Como el bono que hemos comprado es un bono 2020, está con una yield cuando lo compramos de en torno al 5,5%. El rating, pues si ves la clasificación de rating que dan las casas de rating, es bastante malo porque creo que es B+, aunque ahora no habían subido, pero las casas de rating van con el retrovisor. Lo que van viendo es cómo ha pasado atrás y la verdad es que esta compañía está con un nivel muy alto de deuda. El motivo de ello ha tenido que hacer una ampliación de capital, pero en la foto a futuro pues es mucho más halagüeña, como ha estado contando Julián, y creemos que en 2 o 3 años pueden prácticamente liquidar la deuda si no hubiese un desastre con el precio del petróleo. Entonces, a los niveles de tipos de interés actuales, pues nos parece una buena inversión, un margen de seguridad alto y una rentabilidad atractiva. Un poco más sobre la parte de renta fija de esta compañía. Ahora pasamos a Petrofac. Vale, ahora vamos a ver la siguiente empresa que tenemos en el sector es Petrofac. Petrofac es una empresa de ingeniería que se dedica a construir, a desarrollar y construir instalaciones del mundo del petróleo, tanto de upstream, o sea, de generación y producción, pozos petrolíferos, tanto dentro de tierra como en el mar, y también de downstream, digamos, que es refinerías. En este sentido, es una empresa muy parecida a Técnicas Reunidas. Técnicas Reunidas es una empresa que está más orientada hacia la parte de refinería y Petrofac está más orientada hacia la parte de generación de petróleo, digamos. Pero bueno, el negocio básicamente es el mismo. Petrofac tiene otro punto también diferente y es que es una empresa que cometió otro error, en nuestra opinión, y es que hace años decidió no solamente construir las instalaciones para los clientes, sino invertir con ellos. O sea, convertirse en empresa petrolera, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, la empresa tiene 2 o 3 divisiones, pues la parte de upstream, la parte de downstream, o sea, la parte de refinería, la parte de generación, la ingeniería de refinería, la ingeniería de generación de petróleo, y luego tiene otra división que se llama Integrated Energy Services, o sea, servicios de energía integrados, que aquí actúa como una petrolera, es decir, invierte con los clientes. Un poco, digamos, yo creo que, si nos permite la expresión, yo creo que los ejecutivos de Petrofac se confiaron excesivamente
se subieron arriba, si nos permite la expresión, y dijeron a los clientes, mira, yo no solamente te diseño las plantas, estoy tan convencido de que van a funcionar bien que yo soy accionista contigo y pongo dinero, ¿no? Invierto contigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que los clientes de Petrofac normalmente le daban las plantas con problemas a Petrofac, ¿no? O sea, porque las plantas buenas no quiero que no quiero que inviertas aquí, tú construyemela y la exploto yo. Pero la planta que tiene problemas, esta sí, esta construyemela e invierte conmigo, ¿no? Entonces, pues al final Petrofac consiguió un rosario de problemas, ¿no? Es decir, las plantas que ha conseguido la parte de explotación pues no son muy buenas. Dicho esto, la parte de explotación es una parte pequeña del negocio. Ahora mismo pues puede ser entre un 10 y un 20% de los beneficios. La mayor parte sigue siendo la parte de ingeniería, ¿de acuerdo? Eh, bueno, Petrofac tiene otra característica también importante y es que en el año 2014 y 2015 y 2016 hizo un desarrollo enorme, una planta de gas en la zona del Mar del Norte, el Reino Unido, que fue bastante catastrófica, digamos. Pues eso pasa de vez en cuando en la industria. Entonces, los precios a los que se licitaron pues no fueron adecuados y tuvo que incurrir, como las instalaciones se hacen a precios cerrados, pues tuvo que incurrir en costes muy altos. Esto pasa recurrentemente de vez en cuando en la industria. También ha pasado a técnicas reunidas, aunque el caso de Petrofac fue más sangrante, porque las pérdidas aquí fueron enormes. Llegaron a perder 1.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. La empresa actualmente capitaliza 2.000 millones de libras, que serían pues 2.500 millones de dólares aproximadamente. Pues imaginaros, 1.000 millones se perdieron en esta planta. Entonces tuvo unas pérdidas tremendas en 2014, 15 y 16. Esto ya se ha dejado atrás, la planta se ha entregado y normalmente si es un inversor y miras hacia adelante y no con el retrovisor, esto suele ser una buena señal, porque normalmente cuando una empresa lo pasa tan mal, aprende bastante, se despide a gente y se aprende bastante. Entonces, normalmente se revisan los procedimientos, es decir, porque esto ha estado a punto de llevársenos por delante. Entonces, vamos a revisar todos los procedimientos, no nos puede volver a pasar. Entonces, hay que revisar los procedimientos, hay que ver cómo licitamos, a qué precio licitamos, etc. Entonces, esto más bien es una garantía de que en el futuro las cosas se van a hacer con más cuidado, ¿de acuerdo? Y el segundo problema que tiene Petrofac es que hay el Serious Fraud Officer, que es como la oficina de fraudes serios o peligrosos, digamos, en Reino Unido es una especie de organismo público, una autoridad pública, que se dedica a vigilar que las empresas actúan con unos estándares éticos adecuados. Pues hace un año aproximadamente, si fue hace un año, inició una investigación a Petrofac porque consideraba que se habían pagado unos sobornos para conseguir contratos en África, a través de una empresa que se llama Una Oil, etc. Estos sobornos no eran exclusivos de Petrofac, digamos, había más empresas implicadas en el sector, no vamos a decir los nombres, pero había más empresas de la industria que estaban implicados. Pero a Petrofac pues, le afectó especialmente, también por el tamaño que tenía Petrofac, y cayó a la mitad, básicamente. Es decir, cotizaba en torno a 8 libras y cayó a 4. Fue un golpe en un día, o sea, cuando se hizo el anuncio. Esto está en funcionamiento, o sea, esta investigación está abierta y va a tardar, pues lo normal es que todavía tarde a lo mejor 1 o 2 años en cerrarse. Evidentemente, durante la investigación, ninguna de las partes da indicaciones de qué es lo que puede pasar. Hombre, es bastante evidente que van a tener que pagar una multa, eso está claro, pero el importe de la multa, pues nadie se atreve a fijarlo y tampoco la compañía ha dado indicaciones. Nosotros, investigando el tema y comparando con otros casos similares, pensamos que la sanción puede estar entre 500 y 1.000 millones. Evidentemente no lo sabemos, puede ser mayor, puede ser menor, pero bueno, en el peor caso que fueran 1.000 millones. Para que os hagáis una idea, Petrofac tiene un EBITDA anual de 700 millones, con lo cual, digamos, sería un poco más del EBITDA de un año, ¿vale? Entonces, al final, teniendo en cuenta, bueno, y luego una última variable. El petróleo efectivamente ahora mismo está bajo presión y los precios están por los suelos, las empresas ya han caído, pero esto es un caso típico de ciclo de la industria, de la teoría de la escuela austriaca. Es decir, cuando la industria está totalmente devastada, como pasa actualmente,
pues todo el mundo tiende a no invertir. Entonces, esto ya está reflejado en el precio de las acciones de estas empresas porque han caído tremendamente. Petrofac llegó a cotizar a 15 libras, actualmente cotiza a 4. Bajó de 15 a 8 con todos los problemas de la industria y de 8 a 4 cuando se descubrió los problemas de los sobornos. Entonces, esto ya está muy recogido de precio. Los resultados del año pasado, del 2017, ya han sido flojos. Desde el 2018 no mejorarán mucho. Puede que caigan algo, mejoren algo, pero no mucho. Pero incluso teniendo todo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo deja de invertir, correcto, pero al final el petróleo se sigue utilizando y los campos de petróleo, digamos, un campo de petróleo tiene un lanzamiento en que la producción aumenta mucho y una vez que se llega al pico, si no se sigue invirtiendo, de forma natural el petróleo deja de salir. Digamos, tú tienes que seguir haciendo inversiones para optimizar la generación. Entonces, si no haces nada de forma natural, la producción va disminuyendo. Entonces, cuando llevamos ya 2 o 3 años sin invertir en la industria, de forma natural, la producción a nivel global empieza a bajar. Es verdad que la demanda actualmente sigue creciendo de petróleo. O sea, curiosamente no está bajando, sigue creciendo. Podríamos pensar que en 2 o 3 años podía estabilizarse, incluso caer. Pero la producción convencional está cayendo mucho más que la demanda. La demanda, de hecho, está creciendo. En 2017 creció y 2018 posiblemente también, a nivel global. Entonces, la producción convencional está cayendo mucho. Es verdad que el petróleo en quisto compensa en parte la caída, pero llega un punto en el que si no inviertes, se produce un desajuste entre oferta y demanda y se produce un estrangulamiento de la oferta, porque no puedes empezar a producir rápidamente. O sea, aunque quisieras, no puedes empezar a producir rápidamente. Tienes un tiempo. Entonces, lo normal es que anticipe un cambio de ciclo. Es decir, que si no se invierte, se producirá un cambio de ciclo y los precios tenderían a subir algo. No a lo mejor en 2 o 3 años, pero a lo mejor en más tiempo, pues acabarían subiendo, pues porque el petróleo en quisto no podrá compensar la falta de producción en la industria convencional. Entonces, por estas razones creemos que hemos visto un ciclo de caída de las inversiones y lo normal es que venga después un ciclo de subida, porque la situación mejorará. Los costes han caído muchísimo, las empresas han mejorado mucho los costes. Actualmente muchos productores de petróleo pueden producir a los costes actuales con márgenes parecidos a los que producían antiguamente a $100. Entonces, lo normal es que, digamos, el ciclo de bajada de inversión está empezando a darse la vuelta. De hecho, ya en la industria muchos nos lo están indicando. Es decir, no solamente Petrofac, sino también, por ejemplo, técnicas reunidas. Es decir, que esperan que el 2018 y sobre todo el 2019 sea mucho mejor. Pues esto es un tipo de cambio de ciclo de la industria austríaca. Es decir, se invierte mucho en la industria, se deprimen los precios. Cuando se deprimen mucho los precios, se produce un estrangulamiento de la oferta, porque nadie invierte y vuelve a mejorar los precios y entonces pues, vuelve a producir otro ciclo inversor. Bueno, pues el momento para invertir es ahora, cuando está todo deprimido. Es el momento clásico. ¿Vale? Entonces, Petrofac ha tenido muy malos resultados en 2016, 2017, pero es el momento de invertir. ¿Vale? Está a mínimos históricos, está a 4 libras. Sobre el Petrofac solamente indicar una última cosa y es que al igual que en el caso de Tullow Oil es una empresa que está a precios extraordinariamente baratos. Según nuestro modelo está a un PER aproximado entre 5 y 6 veces para el próximo año, dependiendo de cómo lo valores. Están 5 o 6 veces más o menos. Incluso aunque pagara 1.000 millones de multa, que es el máximo que esperamos que podría pagarse, pues la deuda estaría a 1,2 veces, 1,3 veces el EBITDA. Llegaría a un máximo, 1,3 veces el EBITDA. Es decir, es una empresa que actualmente tiene muy poco apalancamiento, con una sanción muy fuerte, pues la deuda le subiría por encima de una vez y media, pero no creemos que representa un riesgo desde el punto de vista financiero. ¿De acuerdo? Bueno, añadir que esta compañía tiene bonos, lo que pasa es que una de las cosas que te hace ver que el mercado no piensa que esta compañía pueda quebrar y que la multa pues estará en los niveles que decimos, es que los niveles de rentabilidad que se exigen a estos bonos pues en torno al 3%, 3,5%, por lo que la gente no está pensando que esta compañía vaya a quebrar, ni mucho menos. Parece que están pensando que la situación financiera es estable y que va a poder pagar sin ningún problema la multa. Otra de las cosas que nos hizo no comprar nada más cayó, porque cuando cayó pues parecía que estaba muy barata, pero había dos cautelas que nos hacían esperarnos a comprar. Una,
fue el saber si iba a poder seguir teniendo contratos o si los clientes iban a dejar de contratar con Petrofac por la investigación de la SFIO y ha seguido consiguiendo contratos, lo cual nos quitaba uno de los peligros que teníamos. Y el segundo es que Petrofac necesitaba, pues, para nuestro modelo, pues tener como unos 7.000 millones de contratos al año y si iba a poder conseguirlos en un momento bajo del ciclo. Y el año pasado lo consiguió y este año sigue consiguiendo contratos, así que parece que va a poder, incluso en el momento bajo del ciclo, va a poder conseguir los contratos pues, suficientes para poder mantener su estructura. Pasamos a Talismán, que la voy a hacer yo porque Repsol, vamos, es un bono que hemos comprado de Repsol. ¿Cuál es? Repsol no hace falta que os cuente mucho lo que es Repsol. Deciros que, como ya sabréis, hace 2-3 años compró Talismán. Talismán es una empresa petrolífera dedicada a la producción, a la extracción de petróleo. Al contrario de Repsol, que tenía parte de extracción y una parte muy importante de refino, Talismán era prácticamente una empresa pues el estilo Tullow Oil, que únicamente se dedicaba a la extracción de petróleo a nivel mundial. Esto hizo que presionase el nivel de deuda, pero lo que hizo Repsol es concentrarse básicamente en reducir su nivel de deuda, lo consiguió y con una serie de sinergias, una serie de venta de activos y de hecho el rating de la compañía lo mantuvieron en triple B, de hecho es triple B más ahora mismo, por lo que tiene una situación financiera muy holgada. La deuda de Repsol a cierre de este año calculamos que está en torno de la deuda neta de 8.000 millones de euros, cuando tiene un EBITDA superior a 6.000 millones. Estamos hablando de tener poco más de una vez deuda EBITDA, lo que es un nivel pues, totalmente razonable. Y no solo eso, sino como podéis ver en prensa, pues está negociando la venta del 20% que mantiene en gas natural, que podría obtener en torno a 4.000 millones, por lo que la deuda estaría pues, en torno a 0,5 veces deuda sobre EBITDA. No solo eso, sino que está pagando un dividendo pues, en torno a 1.000 millones de euros, que en caso de problemas también podría recortar. Entonces, la situación financiera es totalmente holgada y lo que hemos visto es que tenemos esta situación financiera holgada y hemos buscado un bono con una duración larga, que es 2042, con una rentabilidad superior al 5%. Y lo que hemos hecho, lo que nos preocupa actualmente los tipos de interés es que puedan subir. Nos parece que los tipos de interés están muy bajos, pues hemos cubierto esta posición vendiendo el futuro del bono americano a 30 años. La rentabilidad cuando lo vendimos era del 2,85%, que más o menos ahora está un poquito por encima, y nos da pues, un diferencial positivo del 2,45%. Pensamos que ese diferencial se debería estrechar por lo que hemos dicho de la calidad financiera de Repsol, por las próximas ventas de activos como el de gas natural e incluso podrían llegarle a subir el rating. Cualquier subida de reducción de la prima de riesgo, pues una reducción del 0,5% de la prima de riesgo supondría una rentabilidad extra del 8%. El único problema que tiene esta emisión es que es una emisión relativamente pequeña, porque es de 55 millones vivos que tiene actualmente y es bastante líquida. Con esto yo creo que ya pasamos a la rentabilidad a cierre de mes de los fondos. Vale, la rentabilidad a cierre de mes de los fondos, como veis, es normalmente, aquí enseñamos un arbolito, ¿no? En el que la copa es la parte de renta variable, luego aquí a la izquierda la siguiente copa es la parte flexible, o sea, el fondo que es mixto, y el siguiente es el último, abajo del todo, es la renta fija. Entonces, aquí como veis, las rentabilidades están invertidas, es decir, el que más rentabilidad ha sacado ha sido renta fija, 2,7, luego el flexible, 1,2, y por último el de acciones, 0,8. A día de hoy, no lo sé cuáles son las rentabilidades, pero la acción estaría menos 3, yo creo que el cierre hoy estaría menos 3 o así, menos 2, menos 3. El flexible estaría 0 más o menos y la renta fija como está el 2,3. 2,3, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque aquí se muestra un poco cuál es la filosofía nuestra y cuál es la estrategia de nuestras carteras. Es decir, nosotros tenemos 3 carteras
y prometo solemnemente que no tendremos más en el futuro. Es decir, tenemos una cartera de renta variable, una flexible, mixta y una de renta fija. La de renta variable es la que más rentabilidad va a dar a largo plazo. Para un inversor que soporte bien la volatilidad, le dará más rentabilidad a largo plazo. A 4, 5, 10 años va a tener más rentabilidad en la cartera de renta variable. La cartera de renta fija, en el otro extremo, es una cartera mucho más defensiva, es una cartera que va a dar menos rentabilidad a largo plazo, no debería dar una, pues, creemos que puede dar un 2, un 3, un 4% de rentabilidad anual, pero cuando la bolsa cae, cuando hay un momento de incertidumbre, se comporta mucho mejor. De hecho, este año pues llevamos un 2% cuando la mayor parte de las carteras están en negativo. Entonces, un inversor que, digamos, que no esté dispuesto a soportar la volatilidad, pues porque si se mete en un fondo de renta variable puede perder un 4 o un 5% en 2 semanas o más, ¿no? Porque con la caída tan brusca de las bolsas, pues tienes pérdidas de entre el 5 y el 10% rápidamente, pues voy a comprar nuestro fondo de renta fija. El fondo de renta fija, por otro lado, no le va a dar una rentabilidad alta a largo plazo, pero es un fondo que da una rentabilidad aceptable con muy poca volatilidad. Y este año, como decimos, está en positivo a día de hoy, más 2% más o menos. Y el flexible es una mezcla, digamos. El flexible, pues coges un poco de los dos mundos, ¿no? Te da menos rentabilidad a largo plazo, pero más que la renta fija, y por otro lado es más defensivo. Y pues a día de hoy estará más o menos, yo creo que a día de cierre de hoy estará más o menos empatado, cero, eh, eh, mientras que el de renta variable todavía está en negativo. Está en negativo. Estos son las rentabilidades del año pasado de la cartera de renta variable, pues obtuvo una rentabilidad del 14,6 frente a nuestro índice de referencia, que sería el MSCI con Europa con dividendos, que obtuvo un 9, algo, no recuerdo el porcentaje exacto. ¿De acuerdo? En el mixto, la rentabilidad del año pasado fue muy buena, fue del 14,3, casi igual a la de renta variable, y su benchmark, pues la rentabilidad fue inferior, porque claro, la mitad más o menos del benchmark del mixto de la renta variable, pero la mitad de la renta fija. La renta fija el año pasado tuvo una rentabilidad muy cero, fue una rentabilidad cero. El benchmark que utilizamos, que es un índice de Bloomberg, deuda pública y privada, pues tuvo una rentabilidad de 0,1% así, con lo cual, digamos, aquí por el benchmark tuvo una rentabilidad inferior al 5%. Y por último, el fondo de renta fija el año pasado tuvo una rentabilidad del 6,8% frente a nuestro benchmark que fue prácticamente de 0%. Este 6,8 lo normal creemos que no es extrapolable, ¿de acuerdo? Es decir, que fue una rentabilidad particularmente buena el año pasado y que creemos que en el futuro no va a ser tan alta. Pensamos que en el futuro debería darse más en torno al 3-4%. 5% un año bueno. Y esto es todo lo que teníamos que decir. Y ahora ya es el momento de las preguntas. Muy bien, hemos acumulado ¿David? ya algunas preguntitas, sí. Y bueno, os animo a todos los asistentes a, si tenéis alguna pregunta, también ponerla mientras van respondiendo las que hay. Vale, tenemos varias preguntas sobre las empresas que habéis comentado, en concreto de la primera de Tullow. Tenemos un usuario que ha preguntado cuál es el tipo medio que paga por su deuda y si lo cubre con sus cash flows. El tipo medio es alto. O sea, Tullow Oil paga. El tipo medio está superior al 5%, 6-7%. Lo cubre con los cash flows holgadamente. Hemos dicho que el flujo de caja libre son 500 millones de dólares. Es decir, las cifras son ventas 1.700 millones de dólares, EBITDA 1.100, gastos financieros 200 millones, más o menos. La deuda son 3.000, 200 millones, un 7%, 200 millones. Otros gastos, impuestos, tal, 100 millones. Inversiones 300 millones. Entonces, si quitas a 1.200, 1.100, 1.200 de EBITDA, le quitas 200 de gastos financieros, 100 de impuestos y 300, 400 de deuda, de inversión, pues se te quedan unos 500 millones de flujo de caja libre. Esto es lo interesante de Tullow Oil, es decir, que está extraordinariamente barata. Es decir, tiene 500 millones de flujo de caja libre después de pagar los gastos financieros y capitaliza pues 3.000 millones de libras, que son pues 4.000 millones de dólares más o menos. O sea, el free cash flow yield, la rentabilidad del flujo de caja sobre la capitalización de la empresa es superior al 10%. El año pasado. Todavía más interesante es que lo normal es que en 2018 y 2019 siga mejorando. O sea, que a medida que la producción vaya aumentando, si el precio del petróleo no fluctúa excesivamente, no cae a $30, pues lo normal es que mejore mucho.
¿Qué más? Vale, también nos preguntan el peso del fondo, perdón, el peso de la acción en los fondos, porque también, o sea, también han quedado dudas porque habéis dicho que la tenéis tanto el bono como la acción, ¿no? Sí. ¿El bono cuánto tendremos? El bono está en la cartera de renta fija. Tenemos el bono son $200.000, que en euros son pues 170, pongamos, y tiene casi 4 millones de euros, pues no llega al 5%. Y en la parte de renta variable es una posición que no es particularmente alta, tenemos un 2%, no es muy alto. ¿Por qué no tenemos una posición muy alta? Porque el management nos inspira un poco de precaución, en el sentido de que creemos que puede tener tendencia en el futuro a volver a invertir. A pesar de todo, la tenemos porque creemos que compensa holgadamente la valoración de la empresa que está por los suelos y porque creemos que si invierte en el futuro solamente será si el entorno es muy favorable. Es decir, que ya se tenía que reflejar mucho en los fundamentales de la empresa. Pues las agencias de rating hubieran subido la clasificación de la deuda, los beneficios serían muy abultados, entonces la acción se comportaría bien y ahí es probable que los directivos pensaran que es una buena idea volver a invertir, ¿de acuerdo? Y sería el momento de salir. ¿Qué más? Vale. Nos pregunta un usuario que qué peso tenéis en el fondo de renta variable en petroleras en general. O sea, porque como las tres son petroleras, entiendo que irá por ahí la pregunta. Pues tenemos un 4, un 5%, tenemos un 5% más o menos, no tenemos mucho. No es una posición muy importante. Vale, también otro usuario pregunta si tenéis más posiciones en materias primas en general, no solo en acciones. No, nosotros generalmente no jugamos con materias, o sea, no invertimos, perdón, con materias primas. Nos parece muy difícil de predecir. Es decir, las materias primas, vamos a ver, China hoy día es el 50% de la producción y del consumo de casi todas las materias primas. Pues del aluminio, del acero, del cobre, pues depende, pues en unos casos el 60, el 70, el 30, el 40%. Es decir, hoy día el precio de las materias primas es un precio global en el que China cuenta con más del 50% de la producción. Entonces, China es un mercado que está muy lejos, que los fundamentales no parecen excesivamente sólidos. Es un mercado que ha crecido muchísimo, extraordinariamente durante muchísimos años y cuando se producen unas tasas de crecimiento tan altas, tan interrumpidas, es fácil que se produzcan desequilibrios económicos, ¿no? Pues excesivo peso de la construcción, excesivo endeudamiento. Entonces, no estamos excesivamente cómodos con las materias primas. El caso del petróleo es distinto, porque en el caso del petróleo la cuota de China en el consumo de petróleo mundial no es muy alta, a lo mejor es un 10 o un 20%. O sea, es distinto. Y el petróleo es una materia prima relativamente resistente a las crisis, mucho más que el acero o que el aluminio. Es decir, en caso de crisis cae, por supuesto, pero no tiene ni comparación con el acero, por ejemplo. Nosotros no nos sentimos cómodos invirtiendo en empresas que dependan de la materia prima. Y además, en los casos que os hemos comentado, estamos entrando con precios abajo del todo. Es decir, es decir, que es difícil que los precios se deterioren más o mucho más de donde están. Eh, si los precios subieran, si el precio del petróleo subiera, los resultados fueran mejores, venderíamos. ¿Qué más? Vale, aprovechando por ahí, porque hay varias preguntas con el tema, nos preguntan por Repsol, si la tenéis valorada, ya que habéis entrado en varias relacionadas. A ver, Repsol la tenemos valorada y realmente es atractiva. O sea, pensamos que tiene potencial. Lo que pasa es que, puestos a elegir, hemos preferido elegir estas porque las valoraciones son mucho más atractivas, son mucho más de derribo, digamos. Repsol no tiene una valoración tan baja, no está per 5 per 6. Pero Repsol puede estar a per 9, 10, dependiendo de 11, 12, dependiendo dependiendo de qué estimes para el próximo año. Pero aún así, sí que es interesante, es una empresa interesante. No depende solamente de la producción, también tiene refinería que hace contrapeso y es una empresa pues que sí que, vamos, sí que pensamos que tiene potencial. Lo que pasa es que creemos que estas pues, están mucho más baratas. ¿Qué más? Nos preguntan por el riesgo sistémico, si pensáis que las caídas pueden afectar en exceso a estas posiciones. A ver,
A ver, un punto muy importante en la inversión, en las políticas de inversión que hacemos nosotros, es que no hacemos prácticamente ni caso al riesgo sistémico. Es decir, primero porque es imposible de anticiparse, o sea, no sé qué piensas tú, imposible es totalmente imposible de predecir. Es decir, ¿quién se iba a imaginar que esto iba a caer de repente una semana un 10%? Es que vamos. Lo más normal del mundo, pero es decir, al final esto es bolsa y que caiga la bolsa un 10%, pues suele pasar un par de veces al año, no es nada descabellado, si no, no debería estar en bolsa. Pero saber si ha caído un 10 que es suficiente, o tendría que caer un 30, o saber si va a rebotar mañana y va a estar subiendo como hoy, o va a estar, o va a volver a bajar, para mí es casi un juego de lotería más que de saber de bolsa. Entonces, no dedicamos cero tiempo a analizar qué va a hacer la bolsa. Dedicamos todo nuestro esfuerzo a comprar compañías que estén baratas, mantenerlas en cartera y los ciclos van y vienen y las rentabilidades pues mejoran. Entonces, volviendo al caso, por ejemplo, las empresas que hemos analizado hoy, por poner un ejemplo, es decir, pase lo que pase con la bolsa y con el riesgo sistémico, digamos, siendo conservadores con el precio del petróleo, que después de haberlo analizado creemos que pues, fluctuará entre 40 y 60, las empresas están muy baratas. Estas empresas que hemos visto están muy baratas, están a PERs de 5 o 6 veces. Entonces, oye, es que si cae es una oportunidad para comprar. O sea, no... estas empresas que están ligadas a las materias primas y que tienen cierto apalancamiento, pues con la caída de la bolsa han corregido mucho. Pero bueno, pues es una oportunidad para comprar. Es que la valoración sigue siendo muy baja. Y sobre todo, los resultados no dependen de riesgo sistémico. O sea, los resultados dependen de sus carteras de pedidos y sus campos de explotación que ya tienen funcionamiento, que sabemos cuáles son, y un precio del petróleo razonable. No tiene que mejorar, simplemente incluso puede empeorar. Simplemente tiene que estar más o menos en este rango que hemos dicho, 40-50, que nos parece razonable. Y si esto se da, la valoración es de 5 veces, un PER de 5 veces, pues ya está, se compra y se acabó. No, es que no... Es que si jugamos a anticipar lo que va a hacer la bolsa, pues eso es imposible saber. Yo creo que eso es lo más contrario a la inversión de valor que hay. La inversión de valor se basa en el análisis caso por caso. Yo es que no sé hacerlo. Es que no sé hacerlo. Pero no nos ha ido mal. Haciendo lo otro no nos ha ido mal. O sea, son muchos años de buenos resultados. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo lo otro? ¿Qué más Vale, preguntas? creo que ha quedado claro. Vale, nos preguntan qué opinión tenéis sobre Babcock Internacional. ¿Sobre? Babcock. Babcock. Babcock es una empresa que yo siempre digo aquí, la posición es un poco más alta, tenemos un 3%, en la cartera de renta variable, de bonos no tenemos, porque no tiene prácticamente nada de deuda. Eh, es una empresa que a mí me resulta intrigante, ¿no? Es decir, porque me llama la atención porque está extraordinariamente barata, los resultados son sistemáticamente buenos, o sea, no para tirar cohetes, no es que crezca un 10% al año, pero crece un 3, un 4, un 5%, lleva muchos trimestres, muchos semestres dando buenos resultados y la acción no ha hecho más que caer en los últimos 3 años. Entonces, pues nuevamente aquí aplicamos un poco lo que hemos dicho anteriormente, es decir, que ¿hay algo fundamental que me indique, me haga pensar que los beneficios van a caer en el futuro? No. Además, en el caso de Babcock, digamos, está muy desligado del movimiento de la economía, porque lo que hace es el mantenimiento, sobre todo la mayor parte de la cartera suya es el mantenimiento del ejército británico, de la Armada británica y de elementos esenciales de la defensa británica como las fragatas, los destructores y los submarinos nucleares y la fuerza de disuasión nuclear británica. Entonces, digamos que son presupuestos muy defensivos, es decir, es muy difícil que el Reino Unido dé este mantenimiento a otra empresa que sea extranjera, muy difícil, distinta a Babcock, y es muy difícil que modifique la inversión en esto. Es decir, porque pase lo que pase, la fuerza de disuasión nuclear tiene que estar en estado de alerta. Entonces, son inversiones muy defensivas. Entonces, pues es verdad que es una empresa que no tiene un crecimiento alto, pero es una empresa que está extraordinariamente barata. Pues nuevamente es una empresa que nosotros, según nuestros modelos, está a un PER de 6-7 veces. ¿Qué creemos que pasará? Pues que un día pues puede que rebote. Es decir, al final es decir, cuando las valoraciones son muy bajas y sin razón, digamos,
pues cualquier día hay cualquier detonante y se disparan. Estamos comentando ahora que nosotros tenemos una posición en agencias publicitarias. Ha sido una posición discutida dentro de la empresa, dentro de la gestora, pues porque las agencias publicitarias tienen problemas. Pues ha empezado, entonces, pero seguíamos manteniendo la posición porque creíamos que a pesar de todo, digamos, el descuento era excesivo y que el impacto de Internet y de competencia y tal no iba a afectarles excesivamente. Pues el lunes, no sé, bueno, no sé, la semana pasada Publicis sacó unos resultados con un crecimiento orgánico un poco inferior a la media. Un día después, Dentsu, que es una agencia japonesa, sacó resultados con también un crecimiento orgánico trimestral un poco superior a lo que esperaba el mercado. Y hoy IPG, Interpublic Group, ha sacado un crecimiento trimestral superior a lo que esperaba el mercado y ha subido un 20%. Un 20% en 3 días. Entonces, es que esto es la inversión de valor. Es decir, cuando una cosa está muy barata y no tiene razón, tienes que aguantar, porque cualquier día pasará algo y se disparamos. Sí, en el caso de Babcock está claro qué es lo que piensa el mercado. Tienes Capita, Serco, todas las MITI, todas las empresas del sector servicios del Reino Unido que trabajan con el gobierno han tenido profit warnings. Entonces la gente está pensando que Babcock no se va a librar, que si todas han hecho profit warning, ella también va a hacer un profit warning. Y cada vez que una compañía de esta saca un profit warning, a Babcock le pegan también. Y ha hecho que ha caído. Y nada, animar a la gente a que ahora es un buen momento para entrar en bolsa. Es decir, además, una cosa más, voy a decir una cosa más, voy a tomar un poco de confianza. Los que nos escucháis, si en este momento que la bolsa ha caído, hay fluctuación, pero ha caído bastante, os da miedo entrar en bolsa, a lo mejor la bolsa no es una buena inversión, porque justo en los momentos que cae es el momento adecuado para entrar. Es decir, y también tú tienes que entrar en bolsa y olvidarte del dinero, un poco como olvidarte, no mirar la pantalla, ¿no? Yo creo que es la forma adecuada de invertir, ¿no? De forma que las fluctuaciones que tienen los mercados, sobre todo la renta variable de la bolsa, pues que te afecten poco, ¿no? Entonces, nosotros creemos que cuando cae la bolsa es un buen momento. Ha habido una corrección, ahora es un buen momento. Si a pesar de todo da un poco de miedo, pues a lo mejor deberíamos de reflexionar que no es la mejor, que la bolsa no es un activo tan adecuado para nosotros. A lo mejor debemos ver otro tipo de activos más conservadores, ¿no? Sí, ya lo dice Buffett, que si vas a invertir en algo que cuando que lo veas caer un 50% al día siguiente te asustes, no deberías haber invertido en ello. Pues así es. Si vas a comprar bolsa y baja un 50% al año, como te puede pasar si te pilla una crisis como la del 2008, vas a vender, no entres en bolsa. Pues nada, eso es. Está bien. Vale, Muchas perfecto. gracias. Pues con esto ya por la próxima del curso. Daros las gracias a los dos y a Bayern Hall en general por la ponencia y esperamos veros en próximos webinars. Vale, muchísimas gracias a Gracias. todos. Hasta la Adiós. próxima. Adiós.